Comenzamos ahora la última sesión de ponencias del día de hoy, que contiene una sola ponencia del profesor Javier Uribe, con un tema muy interesante y que en realidad es la única ponencia sobre este tema que hemos recibido, que se vincula con la relación entre la filosofía y la inteligencia artificial, tema de mucha actualidad, como todos ustedes saben. Así que con mucho gusto, y lo escuchamos, Javier. Gracias, Celina Lertora. Gracias al doctor Mora también y a todos los participantes. Soy Javier Uribe, represento a UNIBE, Universidad Iberoamericana, y a mí me corresponde desarrollar el tema investigación filosófica sobre los fundamentos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha emergido como una de las fuerzas tecnológicas más transformadoras de nuestros tiempos, como todos sabrán, ¿verdad? Permitiendo desde dispositivos cotidianos hasta las fronteras de la ciencia y la industria. Abarca todo, prácticamente. Sin embargo, más allá de sus aplicaciones prácticas y avances técnicos, la inteligencia artificial o IA plantea interrogantes profundos que resuenan en el corazón de la filosofía. ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales que subyacen de la posibilidad de una inteligencia artificial genuina? ¿Qué implicaciones ontológicas, epistemológicas y éticas surgen de la creación de entidades que emulan o incluso superan las capacidades cognitivas humanas? Son preguntas que resaltan, ¿verdad? En este ámbito. Bueno, comenzaremos con los fundamentos conceptuales e históricos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no surge en un vacío conceptual, sino que se nutre de una larga tradición filosófica que ha reflexionado sobre la mente, la razón y la inteligencia humana. Sus raíces se encuentran en el racionalismo cartesiano y en la lógica formal de Frege y Russell, ¿no? Ellos mencionan estos dos aspectos fundamentales. Quienes sentaron las bases para concebir el pensamiento como manipulación de símbolos bajo reglas precisas. El fundamento esencial de la IA clásica es la hipótesis computacional de la mente. Los procesos mentales pueden entenderse como computaciones sobre representaciones simbólicas. Alan Turing, en su obra pionera de 1950, propuso que cualquier proceso algorítmico es computable por una máquina adecuada, abriendo así la posibilidad teórica de replicar la inteligencia artificialmente. eh, Continuó. Turing formuló la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? En términos operacionales, proponiendo el famoso juego de imitación o test de Turing, que establece un criterio conductual para evaluar la inteligencia en las máquinas. Este giro pragmático permitió sortear las complejidades metafísicas sobre la conciencia, enfocándose en el comportamiento observable y la interacción lingüística. Así, la inteligencia artificial se consolidó como un proyecto técnico y filosófico profundamente influido por el positivismo lógico y el conductivismo, que considera la inteligencia como manipulación formal de símbolos.
De la antigüedad a la formalización de la lógica. El pensamiento filosófico griego sentó las bases para la posterior emergencia de la inteligencia artificial. Platón, Sócrates y especialmente Aristóteles establecieron los cimientos de la lógica como disciplina, formalizando el concepto de algoritmo y la mecánica del razonamiento conductivo a través de los silogismos. Aristóteles no solo inauguró la lógica formal, sino que propuso un marco para analizar los procesos de inferencia y conducción, elementos esenciales en la posterior concepción de la inteligencia como manipulación de símbolos. Durante la Edad Media, el filósofo y teólogo Ramón Llull propuso en su obra Ars Magna un sistema mecánico para combinar conceptos básicos, un antecedente directo de la informática moderna. Joule diseñó dispositivos de engranajes que permitían recombinar ideas para responder preguntas, anticipando la idea de un mecanismo capaz de realizar operaciones lógicas. En el siglo XVII, Godofredo Weigel Leibniz, inspirado por Joule, concibió el cálculo filosófico o raciocinador con el objetivo de crear un lenguaje universal y una máquina capaz de procesarlo, la característica universalis, que permitía reducir la argumentación a cálculo y eliminar la disputa filosófica mediante el razonamiento formal. El desarrollo de la lógica matemática y la teoría de la computación sentó las bases de la inteligencia artificial. David Hilbert, a principios del siglo XX, desafió a los matemáticos a formalizar todo el razonamiento matemático. La respuesta llegó con la prueba de la incompletitud de Gödel, el cálculo lambda de Church y especialmente la máquina de Turing, de Alan Turing. Turing propuso un modelo teórico de una máquina capaz de procesar algoritmos y cálculos de manera sistemática. La máquina de Turing que se convirtió en el fundamento teórico de las computadoras digitales. El término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy durante la conferencia de Dartmouth, considerada el acto fundamental de la IA como disciplina académica. En ese encuentro, investigadores de diversas disciplinas se reunieron para explorar las posibilidades de construir máquinas inteligentes. El optimismo inicial llevó a predicciones ambiciosas sobre la inminente creación de máquinas con inteligencia equiparable a la humana, lo que atrajo importantes inversiones y apoyos institucionales. Vamos avanzando, porque el tiempo es importante para todos. Reflexiones filosóficas sobre los fundamentos de la inteligencia artificial. A lo largo de su historia, la inteligencia artificial ha estado acompañada de profundas reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la inteligencia, la conciencia y la mente. El debate si la inteligencia puede ser reducida a manipulación de símbolos o si requiere comprensión semántica y contexto. Sigue vigente en la actualidad las contribuciones de Turing, Searle, Dreyfus, Howland, entre otros, han enriquecido el campo, subrayando la necesidad de integrar perspectivas técnicas y filosóficas para comprender plenamente los desafíos y posibilidades de la inteligencia artificial. En resumen, los fundamentos conceptuales e históricos de la inteligencia artificial revelan un campo de constante evolución, nutrido por tradiciones filosóficas milenarias, avances científicos,
tecnológicos y debates contemporáneos sobre el futuro de la inteligencia y la humanidad misma. La perspectiva fenomenológica, Dreyfus y la crítica a la inteligencia artificial descorporeizada. La concepción dominante de la inteligencia artificial clásica entiende la cognición como procesamiento abstracto de información independiente del cuerpo y del contexto. Hubert Dreyfus apoya en la fenomenología de Heidegger y de Merleau-Ponty, que criticó esta versión, argumentando que la inteligencia humana está arraigada en nuestro ser en el mundo, como organismos encarnados, situados y comprometidos prácticamente con el entorno. Dreyfus sostiene que la inteligencia humana depende de habilidades tácitas y conocimientos no formalizables en reglas explícitas, dimensiones sistemáticamente ignoradas por la IA tradicional. Conclusiones. Este es el aspecto más relevante del estudio que he desarrollado. La investigación filosófica sobre los fundamentos de la inteligencia artificial revela que la inteligencia artificial no es solo un desafío técnico, sino un campo donde convergen cuestiones computacionales, cognitivas, filosóficas y éticas. El análisis de Turing muestra cómo su juego de imitación estableció un marco operacional que invita a cuestionar la naturaleza misma del pensamiento. La crítica de Searle evidencia las tensiones entre sintaxis y semántica, simulación y comprensión genuina. Las objeciones de Dreyfus iluminan la dimensión corporal y iluminan la dimensión corporal y situada de la cognición, mientras que Haugeland sitúa la inteligencia artificial en la tradición racionalista, permitiendo reconocer tanto sus logros como sus límites. Las preguntas ontológicas y éticas sobre la mente, la conciencia y la inteligencia son constitutivas del proyecto de la IA. La historia del campo revela una pluralidad de paradigmas, cada uno iluminando aspectos distintos de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea desafíos éticos y existenciales que requieren una reflexión filosófica rigurosa y multidisciplinaria. En suma, la inteligencia artificial es un horizonte donde convergen las aspiraciones tecnológicas y las inquietudes filosóficas más profundas, constituyendo un espacio privilegiado para repensar lo que nos define como seres inteligentes y las posibilidades y límites de nuestra capacidad para crear entidades artificiales que reflejen o trasciendan nuestra propia inteligencia. Muchas gracias. Atento a cualquier inquietud de los participantes. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la ponencia, sobre todo porque los fundamentos, todos más o menos hacemos uso de la inteligencia artificial, pero poco nos paramos a meditar en los fundamentos, incluso en la filosofía de la matemática o en los fundamentos matemáticos, que de alguna manera fundamentan también la objetividad o la pretensión de objetividad de las respuestas de inteligencia artificial. Un examen crítico creo que es necesario para no ser esclavos de la inteligencia artificial, eh, cosa que a veces sucede lamentablemente, ¿no? Los resultados de una pregunta a la inteligencia artificial son tomados como
una verdad dogmática irrefutable, sin parar en cuenta de que en realidad es un complejo formado según la cantidad de input, ¿no es cierto?, de ingresos de información y que está limitado a eso, al ingreso de información que tiene, ¿no? Y a las combinaciones matemáticas posibles. Bien, tenemos unos minutos Totalmente. para, quería saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o consideración. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, si no hay, no sé si Javier quiere decir algo más, con respecto a lo que ya dijo en su, pues fue muy breve, ¿no? Su exposición, Sí, de modo que si quiere ampliarla, tenemos unos minutos más. Este, sí, Celina. Bueno, adelante. la reflexión final, ¿verdad? Es de que la inteligencia artificial es una tecnología eh, ilimitada, muy novedosa. Nadie puede saber a ciencia cierta hasta dónde puede llegar, pero no va a suplantar de ninguna forma la esencia humana. El ser humano tiene sentimientos, siente alegrías, tristezas, melancolías, optimismo, ese tipo de sentimientos y de datos son difíciles de que puedan ser adquiridos y encarnados por un aparato electrónico, porque al fin de cuentas todos estos sistemas de inteligencia artificial están basados, respaldados en electrónica, pero es un campo interesantísimo, va a traer muchos beneficios a la humanidad. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Ya en la ciencia médica, en el derecho, se están viendo cuestiones pero impresionantes de la inteligencia artificial. No va a suplantar al ser humano, pero van a ser herramientas muy poderosas para curar enfermedades, por ejemplo, en el campo de la salud. Esa sería mi reflexión final, mi querida Celina Lertora. Muy bien, muchísimas gracias. Es lo que pensamos en un grupo, porque otros piensan lo contrario, los partidarios de la cultura cyborg, ¿no? Que lo ven como la cultura del futuro. Pero bueno, nosotros también pensamos que eh, tenemos los seres humanos compartiendo, y esto es algo que sería interesante analizar, con los animales superiores, ¿no? Nuestros hermanos menores, nuestras mascotas, digamos, tienen con nosotros una relación personal mejor que la que tenemos con una computadora armada de inteligencia artificial. Es mucho más profunda porque es mucho más humana, no es solamente la respuesta a una pregunta o una inquietud puntual. De modo que, evidentemente, es todo un tema y seguramente volveremos sobre él.